Capítulo 8. Tu realidad inmortal, Gary R. Renard. Capítulo 8. Mirando hacia el futuro, segunda parte. Tu ego nunca está en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu nunca está en entredicho porque Él lo creó. 2 meses después, la desaparición ya era mucho más conocido y mis días estaban repletos de actividades desde que me despertaba por la mañana hasta que me iba a la cama por la noche. Me resultaba interesante comprobar que la gente nunca ve la mayoría de las cosas que hace un autor conocido. Escribir, en mi caso libros, diversos artículos y otros proyectos. Los mails, las llamadas telefónicas, la programación, los viajes, hablar en público, la publicidad, las entrevistas para las revistas y la radio, que suelen ser grabadas, conocer a gente, preparar charlas y talleres y media docena de otras cosas que ocurren detrás del escenario. El público solo te ve en charlas, talleres y firmas de libros, y durante cierto tiempo en la participación de medios. La mayor parte del tiempo mi trabajo era divertido, pero siempre había oportunidades de perdonar relacionadas con las cosas que me ocurrían cuando viajaba y algunos ataques ocasionales de personas que, en su mayoría, estaban mal informadas en sus comentarios sobre el libro. Yo no me quejaba, porque pensaba que aquello formaba parte del paquete. Y si el libro no hubiera tenido éxito, nadie habría hablado de él, ni a favor ni en contra. En cualquier caso, era difícil no responder del mismo modo, especialmente cuando alguien decía cosas que simplemente no eran ciertas. ¿Se les debería permitir desinformar al público sin presentar paralelamente la información precisa? Esto era un problema, especialmente en Internet, donde la facilidad de acceso hacía lo posible que cualquiera con un interés personal en el asunto contara con un foro donde presentar la falsa información. Era un tema difícil con el que lidiar. Arten ya me había dicho que perdonara en Internet, pero me resultaba muy duro quedarme sin hacer nada, viendo que la gente se le mentía sobre nuestro trabajo. También había un par de cosas de las que Arten y Pursa habían dicho en la primera serie de visitas que me inquietaban. Y además, personalmente quería saber más sobre el futuro del planeta, fuera ilusión o no. La siguiente vez que aparecieron mis profesores, me sentí inspirado a preguntarles sobre estos temas. Pursa: ¿cómo te va, hermano? Gary: de maravilla. Bienvenidos a mi humilde morada. Pursa: es agradable estar aquí. Arten: sí lo es. Entonces, ¿has pensado ya un título para nuestro libro? Gary: sí. Arten: de acuerdo, morderé el anzuelo. ¿Cuál es? Gary: voy a llamarle Los mensajes ocultos en la cerveza. Arten: no está mal, pero creo que no has dado en el clavo. Sigue uniéndote a Dios, ya te vendrá. Gary: entonces, primera pregunta. Si alguien está diciendo algo específicamente impreciso sobre mí o sobre nuestro libro o cualquier cosa conectada con ambos en Internet, ¿se supone que tengo que cruzarme de brazos y permitírselo? Arten: te dije que perdonaras, pero es hora de añadir algo. Sí, siempre has de perdonar. Si después de perdonar sientes que necesitas hacer algo, pregunta siempre al Espíritu Santo si hay algo que deberías hacer. Recuerda, el Espíritu Santo no hace nada en el mundo, nunca, pero Él puede inspirarte en tu acción. Gary: una
Una buena regla orientativa sería decir que el Espíritu Santo no crea una plaza de parking para ti, pero puede inspirarte a encontrar una. Arten. Sí, eso me gusta. Es correcto y exacto. Y lo importante es que al dejar que Él se encargue, estás deshaciendo la idea de separación en lugar de reforzarla. Gary. De modo que perdono y después pregunto. Pursa. Sí hay tiempo. A veces en una emergencia no hay tiempo de preguntar. Por ejemplo, si alguien está intentando violar a una mujer, ella no tiene que unirse al Espíritu Santo y pedirle guía. En ese caso, ella debe hacer lo apropiado. Ese no es el momento de aplicar la lección del libro de ejercicios. Si me defiendo, he sido atacado. Recuerda, el curso se hace a nivel de la mente. Si eres mujer y un hombre está intentando violarte, dale una patada en los huevos. Arten. Gracias. Gracias, Pursa, la voz de la experiencia. De modo que si alguien te ataca y hay tiempo, perdona. Después de perdonar, si no sientes ninguna necesidad de responder, no lo hagas. Si sientes la necesidad de responder, pon a cargo la respuesta al Espíritu Santo. La guía podría decirte, olvídalo, no hagas nada. O podría decirte que hicieras algo. Pero en el segundo caso no hagas nada hasta que sientas que te ha dicho lo que debes hacer o se te está inspirando. ¿Lo entiendes? Gary, lo entiendo. Ahora quiero preguntarte un par de cosas que dijiste en las primeras visitas. Alguien de Inglaterra señaló que si Shakespeare era un conde, eso haría de él un noble, pero no un miembro de la realeza. ¿Tú te referiste a él como un miembro de la realeza? ¿La pringaste? Arten. No. Lo siento, compañero, pero fuiste tú quien se equivocó. Hablamos de la reina y dijimos que en aquel tiempo escribir obras de teatro y especialmente comedias estaría por debajo de la dignidad de la nobleza. Y después tú dijiste equivocadamente realeza. Por supuesto, también estaría por debajo de la dignidad de la realeza. Esa parte de la cinta no estaba clara y pusiste una palabra equivocada. No te sientas mal. En general has hecho un trabajo estupendo, pero como dices en la nota del autor, no eres perfecto. Gary. De acuerdo, puedo vivir con eso. ¿Y qué hay de la Biblia de Jefferson? Dijiste que pronto estaría a disposición de la gente que quisiera verla. ¿Es cierto que la verdadera Biblia de Jefferson estuvo expuesta en Monticello algún tiempo después de que dijeras eso? Pero el texto de la Biblia de Jefferson ya era conocido y se había publicado antes que eso. ¿Qué dices? Arten. ¿Sobre qué? Gary. ¿No te equivocaste? Arten. No. De hecho, la Biblia de Jefferson era difícil de conseguir cuando hicimos esa declaración. Después de nuestra declaración, la Biblia de Jefferson se ha hecho más asequible. Gary. De acuerdo. Solo era una pregunta. Esas no eran las preguntas más importantes. Lo que realmente hizo que alguna gente se echara las manos a la cabeza es la idea de que los seres humanos emigraron hacia aquí desde Marte y no evolucionaron en la Tierra. Te lo garantizo, la mayoría de la gente que ha leído el libro no parece tener un problema con eso. Pero las dos personas que te comento estaban muy indignadas. Dijeron que nuestro ADN es igual al de los simios en un 97% y que los registros fósiles muestran que hemos evolucionado de ellos. ¿Qué dices? Arten. Nosotros nos mantenemos en lo que dijimos. La vida humana emigró desde un planeta lejano a Marte y posteriormente también emigró desde Marte a la Tierra. Vuestros registros fósiles son evidencias, no pruebas. Son incompletos y en realidad no prueban nada. Simplemente son evidencias a favor de una posibilidad
que en realidad es incorrecta. Y en cuanto a que el ADN humano es igual al de los simios en un 97%, ¿qué significa eso? No prueba que hayamos evolucionado de los simios. Hay varios tipos de alienígenas que, si chocaran aquí en la Tierra como los que chocaron en Roswell, y si estudiara su ADN y el público supiera su existencia, se vería que tienen un ADN similar al vuestro. ¿Qué cabría esperar de las formas de la vida humanoides? Una de vuestras teorías científicas explica las razones de esto. La evolución no es la única teoría científica que cuenta para explicar cómo parece que habéis llegado aquí, al nivel ilusorio de la forma. En el universo de la forma, las semillas de la vida viajan grandes distancias. El ARN y el ADN en realidad fueron trasplantados o importados de más allá de nuestro sistema solar. Existían otros lugares al mismo tiempo. La teoría científica que lo explica se llama panspermia. Pero no uses esa ni ninguna otra teoría para desviar tu ojo de la pelota. En lugar de mirar hacia afuera, hacia el universo, deberías recordar de dónde viene este universo, Gary. Sí, mucha gente es fiel a la idea de la evolución. Nuestros sistemas educativos la transmiten y la gente la acepta completamente. Arten, el mono hace lo que ve. Pursa, no te olvides de algo. Prácticamente todo lo que ha sido aceptado como cierto más adelante ha demostrado ser falso. Lo que este año es un hecho científico dentro de un siglo será una teoría desbancada. Cada teoría forma parte del síndrome del palo y la zanahoria. Su propósito es mantener a la gente mirando a los efectos en lugar de mirar la causa. No te lo tomes en serio. Sí, la ciencia puede ser de ayuda, especialmente cuando la física demuestra que no puedes separar una cosa de los demás. Las personas tienen que tomar estas ideas y aplicarlas por sí mismas, porque son muy pocos los científicos que están dispuestos a tomar estas ideas y llevarlas a la conclusión lógica. Ellos saben que el universo es una ilusión, pero no están dispuestos a decirle a nadie que lo es. Eso es lo que ocurre cuando tienes que ganarle la vida como científico. Y como no es tu caso, di las cosas como son. Arten, tú tienes una gran enseñanza que compartir. Muchas personas están desanimadas y apáticas. Un mensaje de cómo el de un curso de milagros es una cura para la apatía. Gary, sí, pero ¿qué pasa si tienes una cura para la apatía y nadie le importa? Aten, a suficientes de ellos les importará. No necesitas el acuerdo del mundo. El mundo no existe. Simplemente comparte el mensaje con esos aspectos aparentemente separados de tu propia mente que están preparados para ello. Gary, eso es lo que hago, tío. Pero si no te importa, tengo unas cuantas preguntas sobre el futuro, ya que en realidad no está ocurriendo, de modo que no es importante. Pero vosotros hablasteis de él la última vez y me preguntaba si podrías volver a hacerlo. Pursa. Siempre hablamos contigo de las cosas que te interesan, Gary. Este es uno de los modos en que hacemos que el perdón sea relevante en tu vida. Estos no son teorías. Se supone que las has de aplicar a cualquier cosa que te interese y a cualquier cosa que esté ocurriendo en tu sueño. Así es como funciona el verdadero perdón. Es como lo que dice el curso sobre aplicar las ideas del libro de ejercicios. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Arten, teniendo esto en cuenta, empieza a preguntar. Gary, de acuerdo. Mucha gente está señalando que el calendario maya acaba en el 2012. Y según dicen, eso significa que el fin del mundo se producirá en esa fecha.
No mencionasteis nada sobre eso en vuestra primera serie de visitas, de modo que me preguntaba si al hablar del siglo siguiente se os había olvidado mencionar el fin del mundo. Arten: no, lo siento, pero no tenemos un fin del mundo programado para esa fecha. En el año 2012 es el final de un ciclo, no el final de la raza humana. Lo que ocurre al principio de un ciclo es que comienza una nueva fase. La razón por la que no lo mencionamos es que, como es un ciclo, eso significa que es cíclico, es decir, que se repite. De modo que tiene lo mismo que ha ocurrido antes, pero de otra forma. Entonces, la gente da mucha importancia cuando lo que en realidad demuestra es que cuando más cambian las cosas, más se quedan igual. Lo que ocurre siempre es una forma nueva y aparentemente diferente de la misma vieja ocurrencia. De ahí la sabiduría del dicho: no hay nada nuevo bajo el sol, ¿es cierto? Gary: de modo que no hay apocalipsis. ¿El eje de la Tierra no va a girar repentinamente y congelar a la gente? ¿Y ese tipo de cosas? Arten: no. Lo que ocurrirá en el nuevo ciclo es muchas cosas buenas combinadas con muchas cosas malas. Eso es dualidad. En el lado bueno empezarás a ver más cooperación de los Estados Unidos para intentar acabar con el calentamiento global. En este tema tu país se ha puesto en una posición inexplicable para el resto del mundo. Entre tanto, el clima ya está exhibiendo síntomas de los efectos del calentamiento de las aguas del mar. Este año tendréis una cifra récord de huracanes tropicales procedente del Atlántico. En sí 27. Cada vez que el agua se calienta 1/10 de grado, tienes más tormentas y en general también son más intensas. Esta tendencia continuará y tu país acabará recibiendo el mensaje cuando cambien vuestros líderes. Los científicos también se darán cuenta que hay más agua dulce en los mares porque se están fundiendo los glaciares y porque hay más agua de lluvia. Eso también tendrá su efecto. En pocos años habrá tanta preocupación con el medio ambiente y tantas advertencias de los científicos convencionales que tu país emprenderá acciones en colaboración con otros países por el bien de muchos, y en oposición a vuestra actual política de al infierno con el bien del mundo por el bien de unos pocos y sus beneficios. En lugar de vender el futuro de sus hijos a nivel gubernamental, se pondrá de moda transmitirles un planeta decente. Cuando entre los científicos haya una concentración tan alta de opiniones acerca de que los gases que provocan el efecto invernadero están produciendo un aumento de las temperaturas que, si no se detiene, fundirá los casquetes polares, elevará el nivel de los mares 1 metro para finales del siglo, inundará las comunidades costeras y producirá otras inundaciones, sequías y tormentas. Hasta el gobierno tendrá que acabar prestando oídos. Recuerda que llevará tiempo dar la vuelta a la situación y que la gente seguirá teniendo miedo de las condiciones climáticas extremas, tanto del calor como del frío. El calentamiento global producirá un tiempo extremo. No obstante, finalmente se le dará la vuelta y la cooperación global hará que la gente se sienta optimista con respecto al futuro. Este puede ser un buen momento para señalar que, a pesar de todas las cosas terribles que oyes cada día en las noticias, la gente vive hoy mejor que nunca. Hace 100 años el promedio de vida era de 49 años, ahora es de 75. Para finalizar el siglo, la duración media de la vida humana habrá aumentado hasta 100 años y no será raro que algunos vivan hasta 130 años. Es posible que la gente no lo sienta, pero está más segura de lo que nunca ha estado. Si eso no fuera así, ¿por qué viviría más tiempo? Gary:
Estoy seguro de que es verdad, pero evidentemente el método preferido de adquirir poder es jugar con los miedos de la gente. Ellos querrán contar con la protección del gobierno, aunque el gobierno no sea lógico en sus políticas. Eso me recuerda a una historia que me encantaba. Hace unos 100 años hubo un senador republicano por el estado de Massachusetts llamado Henry Cabot Lodge. Su nieto también era senador y se presentó al cargo de vicepresidente con Richard Nixon en las elecciones de 1960. Hace un siglo, el primer Lodge estaba en el Senado estadounidense durante una crisis económica y dijo a sus colegas: ¿podemos aparentar que hacemos algo? Siempre pensé que eso era algo muy divertido. Pursa. Sí lo es, por supuesto. En la era de la televisión, el senador Lodge habría sido un poco más cuidadoso con sus declaraciones públicas. Pero volviendo al tema, no olvides que ya te dijimos que el mundo está preparado para la mayor expansión económica de la historia humana. No hemos cambiado de opinión, Gary. ¿De modo que estáis diciendo que la gente vivirá todavía más? Las cosas estarán mejor en general y si estamos jodiendo al medio ambiente, pero eso cambiará en torno al 2012 con el comienzo de un nuevo ciclo. Eso suena como muchas buenas cosas, buenas nuevas. Entonces, ¿cuáles son las malas nuevas? Arte. Bueno, para empezar este año empezarás a oír hablar más del nuevo líder de Irán. Al nivel de la forma, estas son malas noticias. En realidad, Nostradamus hablaba de él cuando describió a un hombre que sería la mayor amenaza para las ciudades occidentales. Es un extremista con el que no se debe jugar y al que no se debe descartar a la ligera. El hombre está loco, Gary. Antes dijisteis que los terroristas conseguirían hacer estallar un arma nuclear en la gran ciudad. ¿Es él el responsable? Arten, sí, en el sentido de que tendrá un papel importante en ello, pero él no será el único. No obstante, no podría haber ocurrido sin él, lo cual le convierte en responsable. Gary, me he dado cuenta al leer la transcripción de las conversaciones anteriores que cuando planteé esa pregunta, usé la frase ciudad importante y no ciudad americana. De modo que no tiene que ser una ciudad americana la que sea golpeada, ¿correcto? Aten. No vamos a ser específicos con respecto a la ciudad o ciudades, aunque te diremos que Tel Aviv o Londres tienen tantas probabilidades como Nueva York o Los Ángeles. Todos estos lugares y muchos otros deberían tomar precauciones ante la mayor amenaza contra la civilización en el siglo que viene, el terrorismo nuclear, que será sancionado por ciertos gobiernos, especialmente el de Irán. Gary, espera un minuto. ¿De tus palabras se deduce que podrían atacar más de una ciudad? Arten, cuando nos planteaste esa pregunta antes, fuiste tú quien preguntó si sería alcanzada una ciudad importante. Nosotros dijimos que sí, y es una respuesta precisa. Recuerda también que no queríamos darte detalles. Lo que sí queríamos decirte hacia el final de la conversación es cuál es el verdadero propósito de la situación, que es el mismo que el de todos los demás. Perdonar, Gary. Ya recuerdo, pero también predijisteis que el índice Dow Jones llegaría a 100.000 hacia mediados del siglo. ¿Cómo puede ocurrir eso al mismo tiempo que tienes esa amenaza de terrorismo nuclear cerniéndose sobre la gente? Arten, la clave está en cómo se resuelva la crisis, o al menos cómo parezca resolverse. ¿Os disteis cuenta de que el mercado de valores se hundió después del 11S? Pero fue algo temporal.
Después de algún tiempo la gente se dio cuenta de que las compañías seguían haciendo negocio y compraron acciones. Tras la resolución de la amenaza terrorista nuclear, cuya respuesta incluirá la destrucción en represalia de la capital de uno de los países involucrados en la realización del acto terrorista, la gente tomará un respiro de alivio y los negocios crecerán más que nunca. Eso no ocurrirá de un día para el siguiente, pero ocurrirá. Va a haber una expansión tan grande del comercio que la gente se peleará por comprar acciones a lo largo de los próximos 50 años. Y además, cuando la gente se sienta aliviada porque la situación parezca estar resuelta, realmente abrirán sus carteras. Gary, ¿sí? El último año noté que en los aviones prácticamente no había niños. Y eso era 2 años y medio o 3 después del 11S. Pero de repente, 3 años y medio después del 11S, estoy empezando a ver más niños en los aviones. Las familias están volviendo a volar juntas. Eso es un buen indicador de que la gente ya no tiene tanto miedo a los secuestros como antes. Y tú pareces decir que el peligro real está en las otras áreas, ¿no es cierto? Arten, yo no usaría la palabra real. Recuerda que nada de lo que ves es real. Lo que verdaderamente es real y nada real puede ser amenazado. Asimismo, no estoy diciendo que esté garantizado que todos los aviones sean seguros. Estoy diciendo que están surgiendo cosas más grandes en los manuales de los terroristas. Gary, bien. También pareces estar diciendo que los aliados bombardearán Teherán con armamento nuclear en represalia. Arten, tal como con los objetivos en Occidente. No voy a ser específico en cuanto a contra de qué ciudad se tomarán represalias. Gary, es triste. Quiero decir que cuando piensas en ello, el mundo ha conseguido no usar armas nucleares durante los últimos 60 años. Tenía la esperanza de que siguiera así. Arten, ¿se ha fabricado alguna vez un arma que no haya sido usada? Si no quieres usarla, no la fabriques. Si desde Hiroshima y Nagasaki ha habido una tregua de 60 años en el uso de armas nucleares, pero para que sea permanente, tienes que acabar con el conflicto donde verdaderamente está, que es en la mente. Pursa, te dije que la gente del mundo nunca vivirá en paz hasta que disfruten de la paz interna. El problema debe resolverse al nivel de la causa, no al nivel del efecto. Muchos profesores famosos enseñan que la gente nace inocente, con el contador a cero, y que después el mundo les echa a perder. Eso no es verdad. La gente nace con el ego intacto y después se despliega. Si el ego no estuviera allí, la gente no vendría aquí originalmente. No obstante, cada ciclo de vida es una oportunidad de deshacer el ego y romper el ciclo de nacimiento y muerte. Y entre tanto, si quieres tener paz en el mundo, el único modo de hacerlo de manera significativa y duradera es generar un estado de paz interno dentro de la gente que parece estar aquí. Como J dice en su curso, lo que ves es la imagen externa de una condición interna. Últimamente se ha hablado mucho de crear un departamento de paz en el gobierno norteamericano. Es un bello pensamiento, pero la diplomacia se ha intentado usar desde siempre. Claro, es una idea estupenda tener una liga de naciones y es un pensamiento maravilloso tener unas Naciones Unidas y es una buena idea tener un departamento de paz. No hay nada malo en ello. Simplemente no esperes que funcione. Cualquier intento de llevar paz al mundo, en el mejor de los casos solo tendrá un impacto positivo temporal.
porque estás intentando resolver el problema donde no está, en lugar de hacerlo donde está. Recuerda esta cita punzante de un curso de milagros a la hora de intentar que haya paz en el mundo, porque no se trata de detener las guerras o detenerlas, sino de detener su causa. No confundas una tregua con la paz, ni la transigenia con el escape del conflicto. Haber sido liberado del conflicto significa que éste ha cesado. La puerta está abierta, te has retirado del campo de batalla. No te has quedado allí con la esperanza cobarde de que el conflicto no se reanude solo porque los cañonazos se han acallado por un momento y el miedo que asuela el lugar en la muerte no es evidente. En un campo de batalla no hay seguridad. Lo puedes contemplar a salvo desde lo alto sin que te afecte, pero dentro de él no puedes encontrar ninguna seguridad. De modo que enseña a la gente a hacerse invulnerable a cualquier cosa que el mundo parezca hacer, y el resto se encargará de sí mismo. Gary: genial. Sería negligente si no os hiciera más preguntas sobre lo que vendrá. Por ejemplo, dijiste que los motores de hidrógeno son la energía del futuro. ¿Sigue siendo así? Sí, pero habrá un cisma entre Europa y Estados Unidos. Durante las próximas 2 décadas, América tenderá hacia los híbridos. La gente se sentirá bien conduciendo coches que consuman menos gasolina. En Europa habrá un esfuerzo más concentrado por desarrollar los motores de hidrógeno. Consecuentemente, a la larga, Europa pondrá por delante de Estados Unidos en esta área la construcción de coches de hidrógeno. Esto pone sobre la mesa un asunto que jugará un papel en la distribución del poder en el mundo a lo largo de los próximos siglos. América no está produciendo la cantidad de ingenieros que antes producía. La Unión Europea y China reconocen la importancia de las matemáticas y las ciencias y de planificar para el futuro. En Estados Unidos lo único que se reconoce es la importancia del dinero. Esto puede funcionar muy bien a corto plazo, pero no a largo plazo. Si no hacen grandes inversiones en el tipo de educación y planificación apropiada, Estados Unidos empezará lentamente a quedarse atrás con respecto a la Unión Europea, que será la central generadora de la economía del futuro. China también avanzará, pero allí la mayoría de la gente siente una falta de incentivos que no les ayudará. Y ahí ves una gran ventaja que disfruta la Unión Europea. En Europa hay suficiente capitalismo para que las personas tengan iniciativa. Y también hay suficiente socialismo para que se cuide de la gente en áreas importantes como la atención sanitaria. En Estados Unidos, la razón número 1 de las bancarrotas son las facturas médicas. Ahora los congresistas están emprendiendo acciones para castigar todavía más a la gente con problemas de salud y hacerles rehenes de los bancos, de los hospitales y de las compañías de tarjetas de crédito para las que trabajan los propios congresistas. También continúan sancionando las tendencias de las corporaciones que estafan a las pensiones de los empleados más antiguos. En Europa, Canadá y otros lugares con políticas más saludables, la gente no tiene que preocuparse por perder todo lo que tiene por una enfermedad. Esto les da más incentivos, no menos. En Estados Unidos, la falta de inteligencia, compasión, pensamientos de futuro, inversiones en educación relacionadas con las matemáticas y las ciencias, y la simple avaricia hará que en pocas décadas tu país quede por detrás de la Unión Europea como líder económico.
Qué paradójico que el país que conquistó su independencia de Inglaterra como una fuerza revolucionaria en un mundo conservador se haya convertido en la fuerza conservadora que queda por detrás de su tiempo y empieza a perder puestos frente al mismo país contra el que se rebeló y otros países que considera sus aliados. Gary, ¿y aún así ves el Dow Jones en 100,000 puntos? Arden, sí, será producto del crecimiento económico mundial. El primer signo de que los tiempos han cambiado será que Europa se beneficiará todavía más. Gary, ¿podrías decirme de algunas otras tendencias del futuro? Arden, ordenadores cuánticos que te dejarán anonadado, ascensores espaciales que elevan pesadas cargas por el aire y las ponen en órbita, viajes turísticos a la luna, teletransportación. Todas estas cosas ocurrirán en un futuro no muy lejano. Gary, ¿teletransportación? ¿Quiere decir como hacían en Star Trek? Arden, muchas de las cosas que se convierten en hechos científicos eran ciencia ficción hace no mucho tiempo. Tal vez recuerdes que en la versión original de la serie usaban unas herramientas llamadas comunicadores para hablar unos con otros. Entonces parecían ciencia ficción. Actualmente un alto porcentaje de la población usa teléfonos móviles para hablar con sus congéneres, muy parecidos a los comunicadores que se usaban en la serie. Gary, si sabes una de las cosas buenas de los teléfonos móviles, recuerdo que hace 15 o 20 años mucha gente iba por la calle hablando consigo mismos. Ahora ya no tienen que hacerlo. Pueden ir por la calle hablando con sus móviles. Por supuesto que ya se sabe que en algunos casos no hay nadie escuchando del otro extremo. Arden, los viajes espaciales del futuro no siempre se harán en naves espaciales. A veces se viajará a lugares distantes enviando a la gente allí por medio de un rayo. Hacen falta días para volar a la luna, pero algún día se podrá enviar a alguien allí en 3 segundos. Evidentemente, si miras más allá del próximo siglo, esa es la forma de viaje espacial que prevalecerá. Tal como los investigadores han conseguido transportar rayos de luz de un punto de laboratorio a otro, esa tecnología será y se implementará a nivel biológico macroscópico y la gente será enviada de un lugar a otro. Eso tiene todo tipo de ventajas sobre otras modalidades del viaje espacial. Cursa. Y eso es todo, compañero. No queremos ampliar demasiado esa imaginación tuya. Tienes mucho trabajo que hacer, simplemente recuerda para qué sirve todo. Mientras caminas por tu película onírica que escribiste, dirigiste y después te olvidaste de ella para que pareciera real, perdona lo que hiciste y retorna a Dios. Demuestra que tienes verdadera sabiduría viendo la inocencia en todos y de esa manera haz la tuya. Y pasa un par de meses geniales. Arden, sí, y diviértete. Gary, gracias amigos. Y no duden en dejaros caer por uno de los talleres si os apetece. Cuando se fueron me quedé allí sentado en contemplación silenciosa pensando en todo lo que habían dicho y me di cuenta de que, teniendo en cuenta todo lo que me habían enseñado, la única manera viable de funcionar en el mundo era estar preparado para perdonar, independientemente de lo que ocurriera, y entonces los sucesos concretos no importarían. Me sentí como un observador viendo pasar los días con J y preparándome en forma lenta pero constante para graduarme y acceder a una forma de vida superior. Y sin embargo, disfrutando también sin culpabilidad de los placeres que ésta tiene para ofrecer.
Fin del capítulo 8. Nos vemos para el capítulo 9 que dice ¿quién es Arten? Bueno, muchas gracias y nos vemos para la próxima.